¿Es inconstitucional la consulta popular que promueve el gobierno Petro? Entonces vamos por partes y vamos a hacer pedagogía sobre este tema. El presidente firmó un decreto que impulsa una consulta popular que tiene temas relacionados con la reforma laboral. ¿Por qué el presidente Petro firma un decreto? Porque la consulta popular se cayó el 14 de mayo y la consulta popular 2.0 se cae en el Senado el 17 de julio. Pero, ¿qué es una consulta popular? Es un mecanismo de participación mediante el cual se eleva una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital o municipal, y es sometida por los ciudadanos o por el presidente de la República, gobernador, alcalde, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie en las urnas. ¿Es la primera vez que se usa un mecanismo de esto en el país? No, se ha usado desde 1957 con el plebiscito del Frente Nacional. Luego tuvimos un referendo constitucional en el 2003 convocado por el presidente Álvaro Uribe. Luego tuvimos un plebiscito en el 2016 para los acuerdos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego tuvimos la consulta anticorrupción en el 2018 convocado por Claudia López. Este llegó a la Corte Constitucional, es el único que ha llegado a la Corte Constitucional, y ahora tenemos una consulta popular 2025 convocado por el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles son los mecanismos de participación que están dentro de la Constitución? Aquí se los cuento. Voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del mandato. Pero esos son unos asuntos constitucionales. El otro asunto a nivel político es que al presidente se le da por firmar el decreto de la consulta popular justo cuando se está debatiendo la reforma laboral en el Senado de la República. Ya se aprobó, ahora lo que viene es el proceso de conciliación sobre esa reforma. Y recuerden que tienen hasta el 20 de junio, porque el 20 de junio se termina la tercera legislatura de este Congreso que está en función. ¿Qué pasa mientras el Senado estaba debatiendo pues esta reforma laboral? Y es que el presidente le pide al registrador pues, que revise el tema de la consulta popular. El registrador dice que no, que es mejor que lo haga el Consejo de Estado. ¿Qué pasa? Que puede llegar a analizarse en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. Recuerden segundos antes de lo que dije, solo la consulta anticorrupción del 2018, impulsado por Claudia López, llegó a la Corte Constitucional. ¿Cuál es el problema del asunto, como en todos los problemas que hay en este país? Que para convocar una consulta popular, el Senado debe decir que sí. Y recuerden que el Senado dijo que no. El gobierno está pidiendo que se investigue los votos, que es un tema mucho más técnico, que al parecer el gobierno dice que hay irregularidades en ello. Y por eso firma ese decreto el presidente. Y siguen sin entender cuál es el meollo de todo el asunto. Y es que, como dije en un video anterior, en una democracia las tres ramas del poder público pelean por su misionalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la oposición con el presidente Petro? Primero, usted no tiene por qué meterse en unas votaciones netamente del Congreso de la República. Es como si se estuvieran pisando las banderas. Y por otro lado, una consulta popular que dijo el presidente que lo iba a hacer el 7 de agosto, justo cuando cumple 3 años en el poder, costaría alrededor de 700.000 millones de pesos y en este momento, con los problemas fiscales que tiene el país, no sería lo recomendable para hacer ese tipo de consulta. Creo que lo mejor es, una vez ya pasó en el Congreso, esperar esa conciliación y esperar que lo mejor que haga el presidente Petro es derogar ese decreto y evitar una consulta popular.